Dios le bendiga a todos. Hoy hemos venido con la finalidad, mire, con el lápiz o el creyón en la mano. Venimos con la finalidad de enseñarte. Hace unos días lanzamos un video para hablar de que hay personas que leen y leen la Biblia, pero no la entienden. Lamentablemente, yo sé que ese video fue de gran bendición para tu vida. Pero hoy vamos a hablar cómo puedo interpretar un verso de la Biblia. ¿Cómo lo puedo interpretar? Pastor, ¿cómo me lo aprendo? Pastor, ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué debo de hacer para aprender un verso de la Biblia y poderlo interpretar? Hoy, Educación Cristiana, te vas a enseñar aquí hoy cuáles son las herramientas para tú poder entender las escrituras y poder sacar el trasfondo de un verso hoy. Así que prepárate, que nadie te lo cuente. Comparte este video para que otros puedan ser edificados. Hoy, tu pastor te vas a enseñar cómo puede interpretar un verso bíblico a la luz de la palabra. Así que, ¡vamos allá! Educación Cristiana. Hoy Educación Cristiana te educa. Y hoy venimos con un tema muy especial. Lo que tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Cómo puedo interpretar un verso de la Biblia? ¿Cómo lo puedo interpretar? Lo primero que debes saber es que la palabra interpretación es la explicación de algo que usted escudriña, de algo que usted aprende y tiene el conocimiento de eso que usted aprendió. Es una interpretación, algo que ya usted lo aprendió, lo analizó, lo escudriñó y quiere darlo a conocer, algo que usted conoce. De ahí viene la palabra hermenéutica. Muchos de ustedes han escuchado la palabra hermenéutica. Es la disciplina del estudio profundo de un texto bíblico. Es la disciplina que estudia los textos bíblicos o versos bíblicos. Y para que podamos entender un verso bíblico, hay que entrar en las herramientas del periodismo que le enseñan a los periodistas y también a los comunicadores. Y también a nosotros que estudiamos locución. Y a nosotros que estudiamos locución nos enseñaron esta técnica. Mírenla aquí. ¿Cómo utilizar esto para una interpretación de un verso? De la siguiente manera. Vamos a estar claros. Primero vamos a pronunciar estas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Ahora te lo voy a interpretar al nivel periodístico. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Estamos en la calle porque pasó un accidente. Yo como periodista voy a preguntar ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Aquí viene. ¿Quién? ¿Quién chocó a quién? ¿Quién fue el imprudente? ¿Quién fue que faltó? ¿Quién fue el agraviado? ¿O quién fue el que agredió? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Cómo fue que ocurrió? Estamos primero en el término periodístico para que entremos en el término bíblico. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que ocurrió el hecho? ¿A qué hora? ¿Qué día? ¿Cuándo fue? Estamos todavía simplificando y estamos analizando la palabra del periodismo. Son técnicas que se utilizan
cuando una persona va a cubrir una fuente de algo que ocurrió. ¿Por qué? ¿Por qué razón ocurrió? ¿Por qué pasó esto? ¿Cuál fue el imprudente? ¿Cuál fue el que vino vía contraria? ¿Quién fue que golpeó a quién? ¿Por qué? Ahora, ¿cómo podemos interpretarlo y entrar estas preguntas aquí en la interpretación de un verso bíblico? De la siguiente manera. Vamos allá. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Dice el tema, las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Aquí está una guerra entre el espíritu y la carne. Ahora, ¿dónde podemos interpretar un verso bíblico a la manera de las preguntas que se hacen en periodismo? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Gálatas? ¿Qué estaba pasando? De acuerdo a como yo leí. Mírenlo aquí. ¿Qué estaba pasando? Esa es la pregunta. ¿Qué estaba pasando? El verso bíblico que yo estoy leyendo. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia de Gálatas? Deseos de la carne. Deseos de la carne. ¿Qué estaba pasando en Gálatas? Según el capítulo 5, verso 16, deseos de la carne. Grábese eso. Para interpretar un verso bíblico, tengo que hacer una exégesis, un análisis profundo del tema o del capítulo. Míralo aquí. ¿Qué estaba pasando en Gálatas? Deseos de la carne. Aquí, ¿quién está escribiendo la carta de Gálatas? ¿Quién le escribe? Bueno, sencillo. El apóstol Pablo. Bien, ¿quién escribe? ¿A quién le está escribiendo Pablo esa carta? Tenemos que tener conocimiento a quién Pablo le está escribiendo. Grábese eso para poder entrar en la interpretación de un verso. Usted tiene que saber quién está escribiendo esa carta y a quiénes se lo están escribiendo. A los Gálatas. Pablo le escribe a los Gálatas. ¿Cómo le escribe? ¿Cómo fue que le escribió? ¿Cómo le escribió? A mano. A mano. ¿Cómo le escribió? A mano. ¿Cómo le envió? A través de un hermano. ¿Cómo fue que ocurrió? Entonces, amado, ¿cuándo se escribe la carta de Gálatas? Debemos de saber esto. ¿Cuándo se escribe? 55, 57 después de Cristo. Bien. Cuando dominamos estas preguntas, podemos interpretar clarito el verso bíblico. Ahora, 55, 57 después de Cristo se escribe el libro de Gálatas. ¿Cuándo se escribe? 55, 57. ¿Dónde ocurrió? ¿A dónde fue que ocurrió el problema de los deseos pecaminosos?
llámese la concupiscencia, deseos desmedidos. ¿Dónde ocurrió? Sencillo. Iglesia de Galacias. Iglesia de Galacia. ¿Dónde ocurrió? Sencillo, en la iglesia de Galacia o Gálatas. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le envía esta carta y para qué? ¿Cuál es el objetivo de Pablo? ¿Cuál es el objetivo de esta carta? ¿Para qué? ¿Cuáles son los beneficios? Sencillo. ¿Por qué Pablo le envía? Para esto. Aquí está. Para que anden en el Espíritu. ¿Por qué Pablo le escribe? Para que dejen de andar en los deseos de la carne y para que anden en el Espíritu. ¿Ve cómo estamos entendiendo? ¿Cómo puedo interpretar un verso de la Biblia? De la siguiente manera. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Deseo de la carne es el qué. ¿Quién? Pablo a Gálatas. ¿Cómo? A mano le escribió. ¿Cuándo? 557 después de Cristo. ¿Dónde? La iglesia de Galacia era que estaba pasando el problema. No se enrede la cabulla. Para interpretar la palabra de Dios, haga un análisis profundo del capítulo. Lea, deténgase, vuelva y lea, y vuelva y lea, y vuelva y lea para atrás y para adelante, y sepa quién escribe la carta. Así que Educación Cristiana TV, a la luz de la palabra, te enseña cómo interpretar o cómo analizar un verso bíblico. Estamos para eso, para enseñarte cómo dominar esta herramienta que tiene en tus manos, la Biblia. Y será hasta una próxima entrega. Si Cristo no ha venido y nosotros no hemos partido con él. Shalom.